Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, gloria al Señor, hermanos, muchas bendiciones a todos. ¿Cuántos vinieron con hambre de la palabra de Dios, hermanos? Bien, gloria al Señor. Bien, vamos a abrir la Biblia. ¿Cuántos quieren que Dios les hable, hermanos? Bien, gloria a Dios. Bien, vamos a la Biblia, al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 2. Le voy a poner al mensaje puertas abiertas. Es una terminología muy usada en el mundo evangélico, pero hoy vamos a hallar no solamente el sentido bíblico, porque sí se pueden tener puertas abiertas, por supuesto, sino que vamos a traer este mensaje, una aplicación del Espíritu Santo de Dios a lo más profundo en el corazón. Porque una de las constantes bíblicas es un pueblo que ha olvidado lo que Dios ha enseñado y ordenado. ¿Alguien está de acuerdo con esto? El escritor de Hebreos, porque el autor es el Espíritu Santo de Dios, en el capítulo 2, el escritor de Hebreos dice lo siguiente. Es un solo versículo, así que prestemos toda la atención, mis amados hermanos, porque sé que Dios va a hablarle a la iglesia hoy, a los que vengan sedientos con hambre. Amén. Dice el escritor de Hebreos: por tanto, capítulo 2, verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué son las cosas que usted ha oído en esta iglesia, hermanos? Diga conmigo: la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuál es la consecuencia de no atender con diligencia? O sea, se puede atender a la palabra de Dios sin diligencia, cosa que es casi que lo mismo. La consecuencia de atender la palabra de Dios con negligencia, hay una advertencia que escribe aquí el autor de Hebreos, es deslizarse. Leo nuevamente el versículo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Bien, le llamaré al mensaje puertas abiertas. Y comienzo diciendo lo siguiente. Una de la dinámica bíblica o de las constantes bíblicas, eso lo podemos ver a través de la Biblia, a través de la historia y a través de nuestra experiencia personal. Una de las constantes bíblicas es un pueblo que ha olvidado lo que Dios ha enseñado y ordenado. Lo voy a decir nuevamente. Una de las constantes bíblicas es un pueblo que ha olvidado lo que Dios ha enseñado y lo que Dios ha ordenado. Para la prueba tenemos el botón de Adán y Eva. Olvidaron lo que Dios le había dicho. El mismo Satanás, seguramente Dios le dio órdenes específicas y se olvidó de lo que Dios le había enseñado y ordenado. Ahí tenemos a Israel, el pueblo, la nación Israel, como una nación rebelde, una nación contumaz. Olvidó lo que Dios le había enseñado y ordenado. Y tenemos también a la iglesia de Jesucristo. Ahí tenemos el ejemplo de las 7 iglesias de Apocalipsis. Iglesias que aunque pudieran existir esos pueblos que están allí, algunos, esas iglesias ya no existen en esos lugares. Es decir, que a lo largo y a lo ancho de las escrituras vemos a una nación y a un pueblo de Dios
que ha olvidado lo que Dios le ha dicho. Hay una gran consecuencia, mis amados hermanos, y no quisiera salir de este solo versículo, lo voy a leer nuevamente. Dice que hay una necesidad, dice el escritor, hay una necesidad apremiante. O sea, cuando algo es necesario, es porque es fundamental hacerlo. ¿Cuántos están de acuerdo en este lugar? Dice que es necesario que con más diligencia, que con más trabajo, que con más esfuerzo atendamos a las cosas que hemos oído. Y no se está hablando del chisme, no está hablando de las fábulas profanas, de las genealogías. Estamos hablando de la bendita y santa palabra del Señor. ¿Cuántos van a atender la santa palabra de Dios en este lugar con diligencia, mis amados hermanos? Aleluya. Aleluya. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí viene una seria advertencia. No sea que nos deslicemos. Usted se va a quedar asombrado lo que significa esta palabra deslizarse. Pero ahora le voy a decir lo que significa. La palabra deslizarse significa diluirse. ¿A cuántos Dios les está hablando, mis amados hermanos? La palabra deslizarse significa diluirse. O sea, el escritor de Hebreo le estaba escribiendo a un pueblo cristiano, porque la carta a los hebreos fue dirigida a cristianos salidos del judaísmo, pero que estaban pensando en devolverse, quizás por las presiones de la persecución del emperador de turno, del gobernante de turno. Es decir, que esta palabra aún está vigente para el cristianismo del siglo XXI, que está empezando a ser perseguida aún por la propia iglesia, con leyes de los promotores del movimiento LGBT, tanto que ellos hablan de tolerancia, pero no toleran que uno piense diferente. Dice la Biblia que hay una advertencia de no atender con diligencia la palabra de Dios, y se llama deslizarse. La palabra deslizarse significa diluirse. O sea, está hablando la palabra que hay un peligro de que el mismo cristiano pueda resbalarse. Ahí está el rey David, Sansón. Ahí está el rey Saúl. Pueda diluirse, pueda escurrirse, pueda ser una persona aguada. Porque el agua no la contenemos con las manos, con los dedos, con las manos cerradas. Ni siquiera el agua se contiene, se va filtrando por los dedos. Es decir, que será posible que la propia Biblia esté hablando de cristianos aguados. ¿Cuántos dicen amén o ay, 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 hermanos? Cristianos sin consistencia, flojos, sin carácter, gelatinosos como el agua, sin peso y sin cuidado, solamente por una cosa: no fue por la crianza de sus padres, simplemente porque estos cristianos no están atendiendo con diligencia la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Será posible, hermano, que haya cristianos en esta iglesia así? Usted lo sabe y yo lo sé también. Es decir, que no está en el plano de la mente de Dios cristianos gelatinosos, cristianos aguados, cristianos que un problema los mueve, cristianos que el calor de esta ciudad los detiene, que una lluviecita los detiene. Son cristianos aguados y gelatinosos, porque si nos van a dar un dinero con lluvia, con calor, con leones persiguiéndonos, allá estamos. Pero cuánta falta de diligencia hay en el pueblo de hoy en día en atender las cosas que Dios está demandando en este tiempo. Hay falta de diligencia.
Muchos creen que son cristianos porque se vienen a sentar el domingo. Y ellos mismos se dicen que son soldados de Jesucristo. Pero realmente cuando uno les empieza a apretar el calibre de la predicación, se enojan, se resienten y se molestan. Pues déjenme decirles que ellos no son soldados, ellos son Boy Scouts de Jesucristo. El sargento nos sube la voz y nos aguantamos. El jefe de trabajo nos sube la voz y le decimos al día siguiente: jefecito, buenos días. Pero el pastor viene y llama la atención y se quieren derretir porque son cristianos gelatinosos. Están en peligro de ser diluidos, disueltos. Nadie está exento de resbalarse. Uno se puede resbalar en la casa con un pequeño grano de arroz pisándolo. El tacón pisó el grano de arroz y allá va el tacón y la mujer. Uno puede resbalarse en la casa bajando las escaleras o subiendo las escaleras, se tropieza. Uno puede resbalarse en la calle con una cáscara de banano. En consecuencia, todo desliz tiene una responsabilidad personal. Porque a fin de cuentas hay una responsabilidad de uno no mirar por dónde está caminando. Estoy hablando físicamente. Hay una responsabilidad de uno mirar, saber por dónde pisa. Pero es cierto que uno no va a tener el sumo cuidado de mirar cada centímetro cuadrado por donde uno pisa. Pero como quiera que sea, es una responsabilidad por donde uno pisa. Es el mismo sentido espiritual. Hay una responsabilidad de caminar con mucho cuidado en esta vida. La Biblia a lo largo y a lo ancho nos está llamando la atención acerca de esto. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Corintio. Le decía que las cosas que estaban escritas era para nosotros, para amonestarnos a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, es lo mismo que está escribiendo el Espíritu Santo de Dios aquí en esta palabra, que hay un peligro del mismo pueblo de Dios de deslizarse por no atender la palabra. Y nos empezamos a deslizar cuando nos dejamos de congregar y ya nos fastidia la predicación de ese pastor. Y aunque no le guste la idea, según la Biblia y según mi Biblia y la suya, yo soy el ángel suyo de este lugar. O sea, el mensajero de Dios. No tengo alas, ¿oyó? Pero soy su ángel. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Así sea que no le guste la idea, pero soy el mensajero que Dios ha puesto en este lugar. Es decir, todo cristiano necesita un mensajero y un ángel. Y empezamos a deslizarnos porque empezamos a desatender lo que dicen los mensajeros, los ángeles. Porque empezamos a desatender lo que dice la palabra de Dios. Porque empezamos a reemplazar a la palabra con nuestros propios ideales, nuestros propios argumentos, nuestros propios pensamientos. Porque si el pastor me llama la atención, me resiento y me voy de la iglesia. Pero si mi jefe es mi jefecito y yo lo amo. Gente que se está deslizando por no atender a la palabra de Dios. Y los hay en este lugar. No crea que soy ciego a lo que está pasando en este lugar. Entonces, cuando empezamos a reemplazar la palabra de Dios, a descuidarla, nos estamos saliendo del muro de protección que tenemos en Dios y le estamos abriendo las puertas al enemigo. Dígale al hermano: no le abra las puertas al enemigo. Si usted cree que Dios le está hablando, hermanos, vamos a aplaudirle al Señor, hermanos. Aleluya. Aleluya. Por eso el apóstol Pedro no en vano escribe que seamos sobrios, hermanos, que seamos equilibrados, de que andemos con cuidado en esta vida, que andemos vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorarse en este lugar. Ninguno se va a escapar de aquí, ni el ángel se va a escapar de eso. O
sea, si el diablo anda en acecho, el diablo estará esperando que le abras cualquier campito espiritual para irse metiendo. Porque tú puedes abrir la puerta 1 centímetro, pero una puerta abierta 1 centímetro, el ladrón pudiera meter una varilla y esa puerta será imposible de cerrar. Si la abres un poquito más, el enemigo puede meter el pie y será imposible de cerrar. Y si la abres más, el diablo va a meter medio cuerpo y será imposible de cerrar. Y si la sigues abriendo, ya tendremos al enemigo completo dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos están de acuerdo con esto, hermano? El mensaje se llama así: puertas abiertas. Entonces, hemos pensado que el cristianismo es una cuestión de formalidad. De vengo a la iglesia, de me siento, de hasta luego, hermano, nos vemos el otro domingo. Pero se nos olvida que el cristianismo tiene que ver con un caminar diario, porque esto es un caminar. Esto es un caminar, dije. Es decir, que todos los días debemos depender de Jesús, caminar con Jesús. A fin de cuentas, Él mismo fue quien dijo que separados de mí nada pueden hacer. Entonces, ¿por qué nos ponemos nosotros y creemos que vamos a ser más sabios y más inteligentes que Dios cuando empezamos a depender de nosotros? Aleluya. Entonces, estamos viendo delante de nuestros ojos una guerra espiritual incesante. ¿Cuántos son conscientes de la guerra espiritual que estamos viviendo, hermanos? Una guerra incesante que estamos viviendo. Pero estamos viendo también a cristianos que han recibido con interés a las clases de discipulado y no saben pelear. O sea, de nada les sirvió la capacitación, el discipulado, el entrenamiento bíblico. O sea, hemos convertido el cristianismo en una lluvia de información. Eso no nos va a servir de nada en la guerra espiritual que estamos viviendo, ni en nuestro caminar diario. Si creemos que el cristianismo es una lluvia de información, estamos muy mal parados, muy mal parados. También se los digo a los predicadores de este lugar: no informen tanto, más bien revelen más, porque a veces convertimos más la predicación en información que en revelación del cielo, hermanos. Cuando hay aplicación a nuestra vida y uno dice voy a hacer lo que dijo el hermano predicador, uno está recibiendo revelación del cielo. Y a fin de cuentas esto nos tiene que llevar a cambiar, amén. Entonces estamos hablando de un pueblo de Dios que no está aprendiendo a librar una guerra espiritual. Uno acepta que el nuevo que está caminando obviamente no sabe principios, pero los antiguos en este lugar, ¿qué? Por eso Pedro habla de que el diablo está al acecho para sacarnos del camino, como león rugiente buscando a quien devorar. Es para sacarnos del camino, para congelarnos, para hacer que no atendamos a la palabra de Dios, sino a nuestros intereses. Porque a fin de cuentas la palabra de Dios son los intereses de Dios, porque eres el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de este tiempo, de siempre. Eres el Rey del reino de Dios. Todo reino de Dios necesita un gobernante, iglesia. Y todo reino tiene leyes que están escritas en su palabra, en este caso, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuáles son tus intereses? Si tus intereses, aún tu misma familia, es más importante que en Dios, te vas a empezar a diluir. Si tu trabajo es más importante que Dios, te vas a empezar a diluir. Aleluya. No podemos llegar a ser irresponsables en echarle la culpa al diablo de todo lo que mal hacemos nosotros, de toda nuestra irresponsabilidad y mediocridad evangélica. Eso es ser uno irresponsable. Si así fuera, si la Biblia nos exhortara a echarle la culpa al diablo, entonces sería muy fácil decir: Señor, yo no tengo la culpa.
Entonces, ¿por qué la Biblia por todos lados nos habla de dominio propio? ¿Por qué la Biblia nos habla de todos lados de resistir a Satanás? Esa es la mejor guerra espiritual, la resistencia a Satanás, pero primeramente la sujeción a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque hay un pueblo de Dios, un pueblo que se dice salvado, lavado con la sangre, cobarde, que se la pasa huyendo, que no asume las responsabilidades. Eso no es de Dios. Uno solo es el que tiene que huir y se llama el diablo y Satanás. Él es el que tiene que retroceder, no el pueblo de Dios. Pero ¿cómo vamos a sostenernos si nos diluimos, si no atendemos a la palabra del Señor? Aleluya. Algo irónico que veo en este lugar, que es que la mayoría de la gente que hace el aseo son madres con hijos. Algunas ya son abuelas. Pero esta es una iglesia de jóvenes y pareciera que algunos están graduados del aseo. Graduados. Eso es para los demás, no para uno. Aunque se moleste conmigo, moléstese, les agradecería. Hay peligros que nos están acechando a diario, mis amados hermanos. Distracciones, ¿cierto? Tenemos celulares inteligentes, consumiendo televisión, música online, perdiendo tiempo, la falsa doctrina que nos acecha a diario, la influencia de esa vida relajada, de esa vida sensual, que nos lleva a no llevar una vida consagrada, la saturación de enseñanzas heréticas a través de la internet, de la televisión, en vivo, online, por televisión. Y todas estas cosas están influyendo en la vida cristiana. La modernidad está logrando diluir el evangelio, porque hemos dejado que el mundo penetre al evangelio, porque queremos ser como el mundo todavía, no nos hemos separado de eso. Queremos vestir como el mundo, queremos hablar como habla el mundo, queremos ponernos los mismos vestidos de baño del mundo. Y con el tiempo, muchos cristianos modernos estarán yendo a playas nudistas, cristianas, ¿no? Ahora todo es cristiano, reggaetón cristiano, mapalé cristiano. ¿Hasta dónde vamos a llegar, mis amados hermanos? Puertas abiertas. Ya estoy terminando. La introducción, hermanos. Estas cosas están influenciando en la iglesia. Y estamos viendo a un cristianismo descafeinado. Y estamos viendo a una leche espiritual deslactosada para que no le caiga mal al hermanito. Usted se molesta con el mensaje que predico porque prefiere leche deslactosada y café descafeinado. Descafeinado. Están sacando una generación de cristianos diluidos. Por esto mismo. Porque no se les enseña lo que Dios quiere hablarles. No se les enseña lo que Dios quiere hablarles, sino lo que ellos quieren escuchar. ¿Cuál es la consecuencia? Cuidado, nos deslizamos. Cuidado, nos deslizamos. Y por eso es que vemos una gran cantidad de cristianos con puertas abiertas y que le han abierto una gran torta, un gran ponqué a Satanás y a sus demonios. No digo que hemos llegado al punto de control de Satanás, no, porque es imposible que el pueblo de Dios esté controlado, que esté poseído o que esté enajenado. Si bien es cierto que los demonios pueden influenciar, pueden pullarte el ojo, pueden pullarte las costillas, por algún motivo, me parece trágico. Me parece muy trágico que por descuido espiritual del pueblo de Dios, los cristianos, los demonios, estén aprovechando la oportunidad para oprimir al pueblo de Dios. Oprimirlo, afligirlo. Si bien es cierto que vemos ejemplos en la Biblia como el apóstol Pablo, que dice que él tuvo un mensajero de Satanás para que no se volviera orgulloso.
Pero usted y yo no somos el apóstol Pablo. Job, el justo Job, se le murieron 10 hijos, perdió todo en un día. Pero usted y yo no somos el justo Job, consagrado Job, el santo Job. Nosotros estamos siendo afectados por esta generación, por esta modernidad del siglo XXI, y estamos viendo delante de nuestros ojos un cristianismo sin Cristo. O sea, hacia allá es donde quiero realmente llevar el mensaje. Es aquella aflicción demoníaca en los cristianos por dejar puertas abiertas. Dígale al hermano, no dejes puertas abiertas. Jesucristo viene pronto. Dígaselo al hermano. Diga, Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Aleluya. Cristianos a punto de estar endemoniados, hermanos. Quizás puede ser una palabra un poquito contradictoria, pero no me malentienda. Estoy hablando no hablo de cristianos poseídos, porque no puede ser eso. No hablo de cristianos controlados por demonios, porque a fin de cuentas hay bastante Biblia para demostrar que esto es imposible, ya que esto implica un control directo y completo sobre los pensamientos y acciones de la persona. Y eso el Espíritu Santo no lo va a permitir en la vida del cristiano. Pero podemos ver que de manera permisiva, a veces los cristianos cometen actos, descuido, día a día, descuidos espirituales a diario, día a día, día tras día. Se van quedando, se van colgando, asisten religiosamente los domingos, dejan de orar, oran sin poder, no aman la palabra de Dios, están esperando que les llegue el devocional por WhatsApp, y no, ellos mismos no buscan el pan, no buscan la fuente, sino que están esperando el devocional a las 8 de la mañana, y a las 10 de la mañana, como no les llega, tienen la cara de escribir: hermano, no me ha enviado el devocional. ¿Por qué? Porque hay gente diluida en el evangelio. Creemos que hacer cosas es cristianismo. Nos podemos llenar de actividades en la iglesia, nos podemos llenar, pero a fin de cuentas podemos perder el primer amor, y eso es lo que estamos viendo al frente de nosotros. Hay un caso en la Biblia, y es el caso del rey Saúl. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermanos? Es el caso del rey Saúl, que en más de una ocasión le entraba un espíritu inmundo y lo hacía poner violento. Digámoslo así, este era un creyente genuino del Antiguo Testamento, y la única manera de él calmarse, era cuando el rey David tocaba su instrumento. Tenemos el caso para decir que sí se pueden tener puertas abiertas y dejar que los demonios opriman al pueblo, aflijan al pueblo de Dios. La misma nación de Israel, que después de ser liberado y ser entregado, de ser liberado en Egipto, se entregaron desenfrenadamente a la idolatría, y como consecuencia terminaron viviendo en cautiverio. Otro caso lo vemos en aquel pasaje cuando Jesús habla de una hija de Abraham que estuvo atada por el diablo. O sea, luego Jesús la sanó. Ella era una creyente genuina en los tiempos de Jesús. Hay otro caso de una familia cristiana de la cual les voy a hablar ahorita. Una familia cristiana que le abrió una grandota puerta a Satanás. Pero ahorita les digo el mensaje. Esta familia. El apóstol Juan escribe en su primera carta lo siguiente. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Y los habéis vencido, refiriéndose a los demonios,
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero podemos ver que esto es cierto, pero también podemos ver que se puede volver al hoyo cenagoso. Se puede volver al hoyo cenagoso. El Evangelio de Mateo, capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 43. Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Estos lugares secos son las almas. O sea, la única manera que los demonios sienten que su sed se les calma es poseyendo a las personas, endemoniando a las personas, buscando reposo y no lo halla. Y mira lo que dice el versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Es decir, volveré de aquel cuerpo humano que rescató Jesús de la cruz del Calvario, de donde salí. Es lo que está enseñando Jesús aquí. Porque si un demonio sale de la casa, es porque otro más fuerte lo echó. ¿Cuántos están de acuerdo con este? ¿Cuántos creen que Jesús es más grande y más poderoso que el diablo y Satanás, la serpiente antigua? Jesucristo es más poderoso que todos los millones de demonios y que el mismo Satanás. Aleluya. O sea, aquí se nos está hablando de una liberación espiritual por alguien más fuerte. Por alguien más fuerte. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Usted se va a quedar asombrado de lo que significan estas tres palabras. La palabra desocupada significa desocupado. Significa, así significa desocupado. Significa tomar vacaciones. Es decir, Jesucristo mismo está hablando de que hay que mantener la liberación y no ser descuidado espiritual, no sea que nos deslicemos. O sea, lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo aquí es que pueden haber gente que ha sido lavada con la sangre de Cristo y tomar vacaciones espirituales. Yo no escuché nada, hermanos. Dígame o ay, ay, ay. Tomar vacaciones espirituales. Dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de leer la palabra, dejan de atender a Dios de manera diaria, de tener una comunión diaria con Dios. Es gente que está de vacaciones espirituales. Gente que está de vacaciones espirituales. Esta palabra significa desocupada, significa eso. Tomar vacaciones espirituales. Estar sin hacer nada. Tener una mente descuidada. Tener una vida cristiana descuidada. Eso es lo que significa esto, hermanos. Pero también dice que la haya barrida. La palabra barrida significa, usted no lo va a creer, se llama carnal. Carnal. Es decir, que pueden haber cristianos carnales. ¿Cómo así que hay cristianos carnales? Sí, por el descuido espiritual. Empiezan a consumir televisión, empiezan a consumir música mundana, empiezan a relajarse. Uno escucha de iglesias, hermanos, aquí, en esta ciudad. Uno escucha de iglesias en esta ciudad que después del culto de jóvenes salen a beber cerveza. Y así como el mundo, si se caen bien, novios sin compromiso, amigos sin compromiso, como le quieran llamar, salen a tener relaciones sexuales. Eso no pasa por aquí, eso pasa por allá. Pero descuidémonos y eso terminará ocurriendo por aquí. Y quizás si otros se ponen las pilas, ellos dejarán de hacer eso por allá. El que la cogió, la cogió. Cristianos carnales. Cristianos que se dedican a sí mismos todo el tiempo. Ellos mismos se autoconsienten. Por eso hay tanta selfie vanidosa en el pueblo de Dios.
quieren ellos es autoexaltarse, selfies, adornados, dedicarse a uno todo el tiempo. Esto es lo que significan estas palabras: dedicarse uno todo el tiempo y la haya adornada. Es decir, que un demonio, cuando nos sale de nosotros, cuando Jesús nos libertó, el demonio de cuando en cuando va a hacer toc, toc, toc. Hay alguien allí, y cuando ve que no hay nadie, y si el Espíritu Santo le dice, sí, yo estoy dentro de él, el demonio se va. Pero cuando viene el cristiano otra vez, después de tanta televisión, música mundana, toc, toc, toc. ¿Hay alguien allí? Hola. Eco, eco, eco. No hay nadie. Está desocupado ese cristiano que está aquí el domingo, sentado aquí, que está teniendo relaciones sexuales con su novia, que todavía está emborrachándose. Aleluya. Cristianos que le abren la puerta a Satanás. Dice la Biblia: volveré a mi casa de donde salí cuando la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, demonios peores que él. Y entrados, porque los demonios entran a las personas, moran allí. Es decir, que pueden haber demonios morando con el cristiano allí donde está, o que se dice ser cristiano. Demonios morando con cristianos por descuidos espirituales, por no atender la palabra de Dios. ¿Es posible? Es posible. Y se lo voy a seguir demostrando con Biblia. Es posible. Demonios morando. A fin de cuentas, muchas liberaciones son graduales, hermanos. Gradual. El Espíritu Santo está obrando, está trabajando en la persona. La mayoría creo que son así. Pero después que nos lava Jesucristo, nos vamos otra vez a revolcar en el cieno como el cerdo, a comer del vómito como el perro. Eso lo dice la palabra de Dios. Yo solamente estoy repitiendo, y míreme mal si quiere. Entonces va y toma consigo otros demonios, otros espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El apóstol Pablo, bien, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hay más Biblia, hermanos, también para demostrarlo. Hebreos capítulo 10, rápidamente, hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 26 dice: advertencia al que peca deliberadamente. Esto en pocas palabras se llama apostasía, hermano. Darle la espalda al Señor. Porque si pecáramos voluntariamente, él se incluye, el escritor se incluye, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, la salvación se puede perder, hermanos. No crea eso de salvo, siempre salvo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciere el que pisoteare? ¿Quién pisotea algo? Aquel que pasa una vez y se devuelve otra vez y avanza otra vez y se devuelve. Eso es pisotear. Pisotear la sangre del Cordero. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciera frente al espíritu de afrenta al espíritu de gracia. ¿Quiénes son estos? Los que una vez fueron salvos. El apóstol Pedro dice algo similar en el capítulo 2, en su segunda carta, capítulo 2 de segunda de Pedro, verso 20. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez. Dice que se escaparon de las contaminaciones, gente salvada por el conocimiento del Señor Jesucristo. Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber nacido, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado,
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia esto que todavía le esté ocurriendo al pueblo de Dios. De la familia de la cual le acabo de hablar, hay un pasaje que me gusta mucho, Efesios capítulo 5. De la familia de la cual le acabo de mencionar, una familia que le abrió las puertotas a Satanás. Efesios capítulo 5 verso 18 dice: no se embriaguen con vino. O sea, hay un llamado a estar sobrios, ¿no? Espiritualmente el significado de esto. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo quiere Dios que tú y yo seamos? Dígale al hermano: hay que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Orando, congregándose, buscando su rostro a diario, sometiéndose a la voluntad del Señor. Así como el borrachito gana la selección de fútbol, vamos a celebrar. Así también hoy ganó Dios. Hoy lunes ganó Dios, mañana martes hay que celebrar, voy a orar. O sea, los borrachos siempre están buscando una ocasión para emborracharse. Los cristianos tienen que tener todos los días una ocasión, un motivo para ser llenos, para buscar el rostro de Dios, para orar y para agradarle, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. El apóstol Pablo le escribe a los de Éfeso: sean llenos, llenos. Esta palabra llenos en el hebreo, en el griego, es pleró. No sé si así se pronuncia, pero más o menos es eso, ¿verdad? Pleró, estar lleno, completo, hasta el borde, saturados. Y esta misma palabra pleró está en esta bella familia endemoniada, o que se dejó endemoniar, de Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, mire lo que dice, y usted va a quedarse en una sola pieza, mis amados hermanos. Usted conoce el pasaje de Ananías y Zafira, ¿verdad? Usted lo conoce. Mire lo que dice el versículo 3. Pedro reprendiendo a esta familia, a Ananías primeramente, mientras Zafira se iba a comprar con la tarjeta de crédito del dinero de Ananías, o la tarjeta de débito. Viene Pedro y le dice a Ananías, ¿qué le dice Pedro a Ananías, hermanos? Mire la Biblia, no me mire a mí. ¿Qué le dice Pedro a Ananías? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio a la heredad? Y sustrajeses del precio de la heredad. No es el tema directo, pero sí quiero llamarles muy poderosamente la atención. El tema de la codicia es muy delicado y mucha gente cristiana lo está haciendo. Muchos lo están haciendo con el tema del diezmo. Argumentos con el tema del diezmo. El diezmo debe ser traído donde tú estás sembrado. Tú no estás sembrado en 2, 3, 4. Un árbol está sembrado en un solo lugar, en uno solo. Si Dios te mueve a dar a otro lugar, que sea por fuera de lo que Dios te ha mandado a dar en ese lugar donde tú estás sembrado. Qué cosa seria y delicada tocar el diezmo, lo que a Dios le pertenece. Esto fue lo que hicieron estos hombres, y dieron más del diezmo, o lo hubieran podido dar para los enemigos del diezmo, porque ellos daban todo para los enemigos del diezmo. El diezmo de un corazón agradecido. Abraham lo hizo, Isaac, Jacob lo hicieron. Gente agradecida. El diezmo es antes de la ley, es de gracia, es de un corazón agradecido. Dice Pedro a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Usted no lo va a creer, pero esta palabra llenar aquí
¿por qué llenó Satanás tu corazón? Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Efesios. Yo no sé si a usted se le está explotando el cerebro con esto. Lo voy a repetir. Cuando Pablo dice en Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu Santo, es la misma palabra que está utilizando Pedro aquí para decirle a Ananías, ¿por qué dejaste que el diablo te llenara en vez de que el Espíritu Santo te llenara? Es decir, yo no sé usted cómo le va a llamar esto, pero aquí vemos un alto grado de una influencia demoníaca en cristianos. ¿Alguien me puede decir aquí? Hermanos, ellos no eran salvos, ellos no eran cristianos. Pues mi Biblia no lo dice. No lo dice. Aquí lo que sí dice es que Pedro, ellos hacían parte de la iglesia. Y Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Es decir, de alguna manera ellos por la codicia, por tanta televisión, por tanto descuido, dejaron que Satanás llenara tu corazón. Dígale al hermano, no deje que Satanás llene tu corazón en contra del diezmo. Dígaselo. Dígale, no deje que Satanás llene tu corazón en contra del diezmo, en contra de los pastores, en contra de amor a su obra. Aleluya. Esta palabra llenar significa repleto, completo, satisfacer. Satisfacer. O sea que el diablo puede estar influenciando grandemente a un cristiano. Dígame si no, hermano, hasta con los pasajes que hemos visto hasta ahora. Por eso le llamo el mensaje puertas abiertas, para que hoy vamos a cerrar todas esas puertas. En el libro de Efesios, nuevamente, vayámonos a Efesios, capítulo 4. ¿A cuántos el Señor les está hablando en esta mañana, hermanos? Veo la iglesia muy callada hoy, hermanos. Gloria al Señor, que el Espíritu Santo esté haciendo su obra. Efesios capítulo 4, verso 27 dice, Efesios 4, 27. Mira la exhortación de Pablo a la iglesia de Éfeso. La exhortación de Pablo dice, no deis lugar al diablo. Dígale al hermano, no deis lugar al diablo. Versículo 27. Ni deis lugar al diablo. La palabra lugar viene del griego topos. Topos. De ahí viene la palabra topografía. O sea, esto nos está indicando una región que ocupa alguien. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es que no dejen que el diablo ocupe una región en tu vida ni en mi vida. Esta palabra topo significa área de ocupación. Esta palabra significa mancha, licencia, habitación. ¿Será posible que alguien le tenga por allí una habitacioncita al diablo, a Satanás y a sus demonios? Pues sí, porque Pablo lo está diciendo aquí en la carta a los de Éfeso. No den habitación al diablo, no le den una habitación de alquiler a Satanás y a sus demonios, no le den espacio a Satanás en sus vidas. Aquí esta palabra no significa ocasión u oportunidad, aunque se puede aplicar. Pero la palabra literal de lo que significa es una región que ocupa a alguien. No dejes que el diablo ocupe un rincón en tus pensamientos, porque ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Aleluya. Mancha, licencia para el diablo, licencia para pecar. O sea que se puede, hermanos, el diablo puede influenciar grandemente a un cristiano, a este punto que la gente le dé lugar al diablo y empiecen a hacer cosas indebidas. Gente teniendo relaciones sexuales sin estar casados, novios. Una vida cristiana descuidada
puede hacer que seamos esclavizados por Satanás. Y lo que hace que el diablo empiece a enviar a sus demonios, a que los demonios se queden allí en ese cristiano, se llama la desobediencia. Nadie está exento aquí a no pecar. Usted puede pecar. De hecho, usted va a pecar, o quizás ahora mismo está pecando. Una cosa es el deporte como el pecado como deporte. Una cosa es el pecado como deporte. Entonces, esta desobediencia recurrente es lo que da a 7 demonios peores. Esto no es una licencia para pecar, ni pecar de cuando en cuando. Cada 6 meses voy a fornicar, porque a fin de cuentas lo que el hombre siembra, eso segará. Voy a hablar en esta mañana acerca de unas áreas, voy a ser muy práctico y muy breve, acerca de áreas donde el diablo oprime. Una de ellas, la primera, es el área de los pensamientos. Esa es una de las más lugares donde se libran las batallas más feroces, pero realmente es una de las áreas donde más nos descuidamos. Por eso es que el diablo manda un dardo para que la gente no se congregue, y ahí le hacen caso a Satanás. Eso no es Dios que te la está enviando. O sea, mucha gente le ha hecho caso a Satanás para no congregarse, porque medio serena, ahí sí, pero llueve a torrencial y allá estamos en el trabajo. O sea, hay un descontrol, hay descuido en la manera de cuidar nuestros pensamientos. Si esto es recurrente, esto nos va a conducir a la esclavitud, al estar teniendo fantasías sexuales. Una persona se ve una novela y se meten tanto en esa novela que ella se siente la actriz. Elegante, se levanta con el peinado elegante de Hollywood, con el maquillaje de Hollywood y con el beso recién levantada, apasionada al marido como en Hollywood. Usted no se levanta nunca con maquillaje, olvídate. Y vienen los hombres, porque también se han vuelto noveleros y se creen los galanes o los villanos. Y no nos damos cuenta cuando estamos envueltos en una fantasía emocional, sentimental o sexual, porque realmente el área de los pensamientos es un área bastante delicada que tenemos que cuidar a diario. No en vano el apóstol Pablo dice que todo lo que sea verdadero, todo lo que sea honesto, lo que sea justo, lo que sea puro, lo que sea amable, lo que es de buen nombre, lo que, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso está en Filipenses 4:8, lo busca en su casa, ¿yo? Porque también es bueno leer la Biblia en su casa, no solamente en la iglesia. En esto pensemos. Otra de las áreas donde uno es atacado, otra de las áreas se llama el pecado generacional. Es cierto que uno no va a responder por los pecados de nuestros padres, pero podemos ver, mis amados hermanos, cómo el demonio oprime a personas. Uno a veces ve a cristianos, hermanos, que les ha costado salir y salen lentamente de toda esa bagazo, de todo ese bagaje familiar, porque viene el líder de la casa, el padre de la casa, le consagra a los hijos a Satanás, le consagra a los hijos a algún santo, a San Pancracio, a San Ponqué, y vienen las consecuencias en el tiempo. Estoy hablando de las consecuencias, mis amados hermanos. Quizás alguno de ustedes diga, bueno, si mi papá lo hizo, ¿cómo yo lo rompo? Usted renuncia a eso. Usted pídale perdón por los pecados de sus padres. Sí, eso es bíblico hacerlo. Esto lo hizo Daniel, lo hizo Jeremías, lo hizo Nehemías. No es que usted le va a pedir perdón a Dios por su papá si ya murió, porque ya qué, hermanos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Estoy hablando que eso que ellos hicieron, usted le pida perdón por la ignorancia de sus padres. Usted le pida perdón a Dios. Aún nuestros padres, los fundadores de esta nación, entregaron esta nación a la masonería, a la violencia. Entonces podemos hacer una oración para que Dios perdone y sane a esta nación. Esta es la consecuencia que tenemos.
En esta semana que pasó, una niña de 16 años en Brasil salió de una fiesta y 30 hombres la violaron. 30 hombres la violaron. Y publicaron fotos y videos por Twitter. Ya los están capturando. Y ahora sí, los gobernantes impíos, ateos, rasgándose las vestiduras, promueven en los carnavales el uso del condón, promueven la dosis personal de droga. El resultado fue esta violación. No es que tienen un avivamiento en Brasil los evangélicos, los cristianos. ¿Ustedes creen que eso es avivamiento? ¿Ustedes creen que nuestra nación se escapa? ¿Ustedes creen que hemos vivido un avivamiento como nación? Por puertas abiertas. Porque la iglesia, en vez de estar predicando en contra del pecado y de la santidad, se ha vuelto a las fábulas, hacia los pactos en dinero. Una iglesia codiciosa que le ha abierto las puertas a Satanás. Aleluya. Entonces podemos orar como ellos, hermanos. Si hay alguien aquí que tiene ese corazón como pecados sexuales. Esta es otra área donde el diablo aflige, influencia. Y esto incluye el abuso infantil. Y es una de las peores perversidades de hoy. Niños de meses violentados. ¿Qué cree usted que un niño lo violentan una y otra vez lo violentan? ¿Qué crees que puede pasar? Que ellos van a crecer, ellos van a tener a sus hijos y a sus nietos, y quizás en la mayoría de los casos ellos vuelvan a hacer lo que a ellos le hicieron. Es evidente que la sexualidad ocupa una parte importante en la vida del hombre, y esta fue creada como parte integral en los seres humanos, pero cuando la sexualidad se perturba, esta perturbación trastorna a la persona, la trastorna. Los demonios y algunas personas proxenetas saben esto, y por eso es que usan la sexualidad para mal. Por eso es que vemos tanto creyente en la pornografía en internet, tanto creyente consumiendo pornografía con esos celulares. Quizás le puede decir a uno: aquí préstame el celular. ¿Cuántos asumen ese reto? ¿Por qué se te acelera el corazón? Por eso vemos por todos lados prostitución, pornografía, homosexualismo, lesbianismo. Porque tenemos una sexualidad transformada y desbocada, desenfrenos, violaciones, incesto, abuso, perversión sexual. Estos son los días de Lot que dijo Jesucristo, los días previos a su venida. Previo a su venida, hermanos. Yo creo que, hermanos, que usted debe tener una determinación férrea, voluntad férrea, para seguir a Dios y dejar esa televisión a un lado, para apartarse de la televisión, de la internet, de amistades que inciten a esto. Apártese de esas amistades. No lo ama. Si hay aquí personas que llevan años teniendo relaciones sexuales y no se han casado, esa persona no le ama. Quiere aprovecharse de usted. Puertas abiertas, hay que cerrarla en esta noche. Otra área donde podemos ver que hay una clara influencia demoníaca en la vida de los cristianos es cuando uno ve a cristianos iracundos. Yo no escuché nada, hermano. A cristianos resentidos. Les llama a uno la atención, se ponen bravos. Aprieta un poquito el mensaje, se quieren ir de la iglesia. Cristianos rabiosos. Cristianos rebeldes. Todo esto puede tener origen en alguna forma demoníaca, de alguna manera, porque hay puertas abiertas. Porque no es que uno no se pueda enojar. Sí, la Biblia dice que sí, pero que no demos lugar al diablo. Otra área se llama el ocultismo en todas sus formas. Usted puede meter aquí idolatría, cuarzos, escapularios. Nos enseñaron, yo lo hice,
Yo lo hice, me dijeron una vez, no tenía el evangelio bien arraigado, creía que esto era un juego de toma y dame, Señor. Me dijeron, un pastor desde el púlpito dijo, tenga $1 en la cartera porque la plata llama plata. Dios mío. Hoy tenemos que dejar esto, mis amados hermanos. Tatuajes, horóscopos, la práctica de espiritismo, la lectura del café, todos estos movimientos de la nueva era, percepción extrasensorial, reencarnación, amuletos, medallas milagrosas, pinturas, cuadros sensuales en las casas de adornos, ángeles, crucifijos, estampitas. Dios no es mágico, mis amados hermanos. Dios es real y tiene poder. Dios tiene poder para romper todo eso. Dios tiene poder, dije, para romper todas estas áreas de influencia de Satanás. Aleluya. Quizá usted quiera la fórmula mágica para poder vencer todos estos ataques. Muy sencillo, mis amados hermanos. Cuando Jesús fue tentado, venció a Satanás con la palabra. O sea, Jesús dependió en fe de la palabra de Dios. Jesús dependió de la palabra de Dios. ¿Cómo queremos nosotros vencer los ataques del enemigo si ni siquiera nos congregamos, no obedecemos a la palabra de Dios y después estamos haciendo, entre comillas, guerra espiritual? La guerra espiritual no se gana repitiendo frases ni diciendo frases asombrosas. La guerra espiritual se gana de rodillas. Someteos a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros, pero bajo el sometimiento a la palabra de Dios. Tenemos cristianos que le tienen miedo a las brujas. Y mi vecina es una bruja y me lanzó una maldición. Pues eso se le devolverá a ella. Bendeciré a los que te bendigan y usted no va a maldecir a nadie, porque eso es un trabajo de Dios. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan. Tan sencillo, ¿ah? ¿Cómo resistimos los ataques al enemigo? Usando la palabra. Usted cree en esta palabra y usted ahí mismo está activando el escudo de la fe. Usted está activando el escudo de la fe. Y ese escudo de la fe apaga los dardos de fuego del enemigo. O sea, cuando usted tiene fe en esa palabra, que esa palabra es verdad, espiritualmente se activa el escudo de la fe. El escudo de la fe no se activa por decirlo, por, entre comillas, ponerse la armadura de Dios, porque es algo que siempre debe estar puesto, hermano. Cuando usted ora, cuando usted ama la palabra, usted se ve, tiene puesto la armadura del Señor. Y la última, ¿cómo vencemos estos ataques? Ya lo había dicho Santiago 4:7. Someteos a Dios, obediencia, obediencia. Esto se trata de obediencia. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, porque esa es la principal estrategia del diablo. Ataca, 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 y cuando ve a un pueblo fiel y obediente, el diablo siempre va a huir, porque esa es su estrategia. El cristiano no es el que tiene que huir, aleluya, es para el Señor, hermanos. Oremos en esta mañana. Dios los bendiga, mis amados hermanos.